En este tema vamos a resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Una ecuación diferencial como esta, que es homogénea, y estos coeficientes van a ser números constantes. Entonces, en este caso vamos a asumir que esta expresión, una función exponencial, es solución de la ecuación diferencial. Entonces, para que sea solución, pues tendremos que meterla en la ecuación diferencial y tiene que satisfacerse. Entonces, para eso necesito meter la función, su primera derivada y su segunda derivada. La primera derivada de esta función sería esta de aquí, y la segunda derivada sería esta expresión de aquí. La metemos aquí. A por la segunda derivada más B por la primera derivada más C por la función, y eso tendría que ser igual a 0 para que fuera solución de la ecuación diferencial. Simplificando un poco, llegamos a esta expresión. Y entonces, para que esto sea igual a 0, como esta expresión nunca va a ser 0, la única expresión que puede ser 0 sería esta de aquí. Y entonces llegamos a una ecuación cuadrática de segundo grado. Entonces, para que esta función sea solución de la ecuación diferencial, simplemente habrá que encontrar cuáles son los valores de m que satisfacen esto para que se satisfaga la ecuación diferencial. Entonces, esto se reduce a la solución de una ecuación cuadrática de segundo grado, la cual, como saben, pues ya se resuelve mediante la fórmula general. Entonces, para encontrar esos valores m1 y m2, empleamos la fórmula general. Quedando de esta forma. Entonces, dependiendo del valor del discriminante, es decir, la cantidad que tengamos aquí adentro, van a darse tres casos. Caso 1, cuando este radicando sea mayor que 0. Vamos a ponerlo aquí. Caso 1, cuando el radicando sea mayor que 0. Entonces, si esto es mayor que 0, le voy a poder sacar raíz cuadrada, voy a poder hacer la operación, voy a poder dividir entre lo de abajo, y entonces vamos a hablar de que me van a quedar un valor de M1 y un valor de M2 reales. Me van a quedar dos valores reales. Entonces, asumiendo que son dos valores reales, ya tenemos una solución que va a ser el valor de mx, m1x, que es el valor que me dé de acá de la m1, e a la m1x, y la otra solución, e a la m2x. Y entonces ahí tendríamos estas dos soluciones que son linealmente independientes. Y entonces, como son linealmente independientes, yo puedo armar una solución general como la combinación lineal de estas dos soluciones que son linealmente independientes. Si recuerdan el tema pasado, donde armábamos la solución general con las soluciones que son linealmente independientes, entonces hacemos la combinación lineal de multiplicar C1 por E a la M1X más C2 por M2X. Y esta sería la solución general de la ecuación diferencial cuando se presente el caso 1. Es decir, que al hacer operaciones con esto me dé un número positivo, o sea, mayor que 0. Si me da un número positivo, voy a poderle sacar raíz y me van a dar dos valores que son reales. Y entonces así quedaría la solución general de la ecuación diferencial cuando se presenta el caso 1. Vamos a ponerlo por aquí para hacer un resumen al final. Entonces, caso 1 es cuando tengo M1 y M2 reales. La solución general quedaría como esta forma.
El caso 2 se va a presentar cuando este radicando sea igual a 0, es decir, esta expresión sea igual a 0. En ese caso las raíces van a ser reales iguales. Entonces si esto va a ser 0, el valor de m1 y m2 sería menos b sobre 2a, cuando esto es 0. Entonces en ese caso, para resolver la ecuación diferencial, estamos resolviendo esta ecuación diferencial. Asumiendo que esta es una solución exponencial. Entonces en este caso la resolvemos por el método de reducción de orden que vimos en la sección anterior, en donde tenemos que dejar esta ecuación diferencial en forma estándar. Es decir, aquí dividimos todo sobre a, y esto quedaría de esta forma. Y entonces en ese tema nos dice que si yo tengo una ecuación diferencial de esta forma, en forma estándar, y conozco una de sus soluciones, yo puedo determinar una segunda solución linealmente independiente. Ya demostramos cómo, ya simplemente utilizamos la ecuación general a la que llegamos. Si recuerdan, esa segunda solución era y1 por la integral de e a la menos integral de p de x sobre y1 cuadrado. Ajá. Y entonces la forma estándar de la ecuación diferencial, aquí tendría yo y' más p, esto sería p de x por y' más q por y. Entonces este viene siendo mi p de x, ¿sí? O sea, la forma de una ecuación diferencial estándar sería y' más p de x por y' más q de x por y. Esa es la forma estándar general. Entonces estamos hablando de que el p de x es el coeficiente de la y'. En este caso sería b sobre a. Entonces para encontrar una segunda solución, pues hay que sustituir y1, es la solución que ya tengo. Es e a la m1x por la integral y1 al cuadrado. Esta al cuadrado quedaría e a la m1 al cuadrado. Y arriba e a la menos la integral de p, que es b sobre a, de x. Entonces simplificando tenemos multiplicamos los exponentes, arriba quedaría menos b sobre a. Entonces de aquí hacemos referencia a esta expresión. Si de aquí despejo menos b sobre a, tenemos que menos b sobre a es igual, quito el 2 para que quede menos b sobre a, el 2 pasa multiplicando, quedaría 2 por m1 o m2, que es el mismo valor. m1 y m2 tienen el mismo valor, entonces sería 2 por m1. Entonces al tener menos b sobre a sería e a la menos la integral b sobre a, que es 2m1. Entonces menos b sobre a es 2 veces m1 de x. Esto es igual la integral. Entonces la integral de 2m1 con respecto a x quedaría e a la 2m1x, y abajo lo mismo con respecto a x. Entonces en este caso quedaría, esto es 1 y la integral de 1 es x, entonces quedaría x por esta exponencial. Entonces esta sería la segunda solución, que también sería linealmente independiente. Entonces, en resumen, cuando tengo el caso 2, donde m1 y m2 son reales e iguales,
la solución general la voy a formar con la combinación lineal de la primera solución más la segunda solución, que sería esta de aquí. Finalmente, un caso 3. A fin de cuentas, esto es lo que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Estamos haciendo la demostración de dónde sale cada una de estas expresiones. Ya con los ejemplos podemos comprobar. Finalmente, el caso 3 va a ser cuando este discriminante sea menor que 0. Al ser menor que 0 va a ser negativo, entonces va a producir números imaginarios. Y entonces este caso 3 se va a dar cuando M1 y M2 sean complejas conjugadas. Sean complejas conjugadas. Entonces, de manera similar aquí, que son distintas, aquí va a ser similar. Entonces, como M1 y M2 van a ser complejas conjugadas, lo escribimos de forma general así. Entonces, las soluciones va a ser, la solución general sería E a la M1 por X, de forma similar como aquí, C1 más C2, la conjugada. Entonces, esta solución es muy similar a esta. Nada más que aquí son raíces conjugadas, complejas conjugadas. Esta solución puede quedar así, pero para evitar poner números complejos se utiliza la identidad de Euler. Que es entonces, al reemplazar estas expresiones con la identidad de Euler y utilizando algunas identidades trigonométricas, llegamos a una expresión de este tipo. En los apuntes ahí hago el desarrollo para que vean cómo se obtiene esta expresión. Entonces, ya sea de esta forma o de esta forma, son correctas. Entonces, en resumen, el caso 3, cuando M1 y M2 sean números complejos conjugados, la solución se puede escribir de esta manera o de esta manera. Generalmente se utiliza esta, porque aquí ya no quedan números imaginarios. Entonces vamos a utilizar esta, pero cualquiera de las dos es válida. Bueno, y debí escribirlo con rojo. Voy a escribir con rojo para hacer los ejemplos ahorita. Aquí en el ejemplo 2.8 pues tenemos una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes. Quiere decir que aplica este método que estamos viendo. Entonces, para resolverla necesitamos identificar la ecuación característica. Va a ser muy fácil. Va a ser de acuerdo al orden de las derivadas. Entonces aquí le vamos a poner 2m cuadrada menos 5m menos 3. Es decir, las m's llevan el orden de las derivadas. Pues aquí no hay derivada, sería m a la 0. Y hay que resolver los valores de m para determinar precisamente estos valores que van a llevar como exponente las funciones exponenciales. Entonces, en este caso es una ecuación cuadrática. Veamos si se puede resolver por factorización. Ahí tenemos. Entonces, despejando,
2m más 1 igual a 0, m menos 3 igual a 0. Ahí tenemos las dos raíces. Entonces en ese caso nos vamos hacia allá y vemos que concuerda con el número 1. Raíces reales, distintas. Bueno, aquí me faltó. Raíces reales distintas. Estas son raíces reales iguales, el caso 2. Entonces en este caso la solución general de esta ecuación diferencial sería C1e a la m1x más C2e a la m2x. Esa sería la solución. Y entonces, para verificar qué solución, pues habría que meterla aquí, sacar su derivada, meterla aquí, sacar su segunda derivada, meterla aquí, y la ecuación se tiene que satisfacer para que sea solución. Ahí lo pueden verificar más adelante. En este otro ejemplo, igual, es una ecuación diferencial con coeficientes constantes, homogénea. Aplica el mismo método, identificamos la ecuación característica. En este caso es una segunda derivada, m a la 2, menos 10, m a la 1, porque es una primera derivada. Y este 25 se queda solo porque no tiene ninguna derivada. Entonces en este caso se puede factorizar también. Resolvemos. m1 igual a 5, m2 igual a 5. En este caso son dos raíces reales iguales. Entra en el caso 2. Quiere decir que la solución general de esa ecuación diferencial se formaría con esta expresión. Y esa es la solución general. En este siguiente ejemplo, de nueva cuenta, tengo una ecuación diferencial homogénea, pero ahora está sujeta a estas condiciones iniciales. Es de coeficientes constantes, entonces puedo aplicar el mismo método. Formamos la ecuación auxiliar. 4m cuadrada más 4m más 17 igual a 0. En este caso no se puede factorizar, hay que resolverlo por la fórmula general. Entonces el valor de m1 y m2
entonces en este caso tenemos el valor de alfa, tenemos el valor de beta. Claramente podemos ver ahí que tenemos el caso 3, que es cuando tenemos raíces complejas conjugadas, y la solución general la formamos de esta manera. Entonces, e a la alfa x, entonces x sobre 2 por c1 por el coseno de beta x más c2 por el seno de beta x. Esa es la solución general. Nada más que en este caso está sujeta a condiciones iniciales, es decir, hay que encontrar cuánto valen esas constantes. Entonces, por ejemplo, para determinar los valores de las constantes, hacemos y de 0 igual a menos 1. Entonces, cuando x vale 0, la y vale menos 1. La y vale menos 1 cuando la x vale 0. Y aquí tenemos seno de 0, 0, coseno de 0 es 1, esto es 1, quedaría que C1 vale menos 1. Falta determinar el valor de C2. Ahora necesitamos la primer derivada. Entonces, la primer derivada de la solución de esta sería si lo vemos como un producto, derivada de la primera original de la segunda más original de la primera por la derivada de la segunda. Y entonces de ahí, si x vale 0, la derivada vale 2, y' vale 2. Y' vale 2 si la x vale 0. Entonces es 0. Sería 1, 0, 2, 12, 2. Quedaría 1 de C1, 12, 2. Despejamos C2, sería 3 cuartos. Bueno, lo hice un poco rápido, asumiendo que ya dominan eso, ¿no? Es lo que hicimos lo que hacíamos en el primer parcial, para determinar los valores de las constantes mediante las condiciones iniciales. Entonces de esa manera se determina C1 y C2, de tal manera entonces que la solución general queda E a la menos X sobre 2, que multiplica C1, que vale menos 1, por el coseno de 2X, más C2, que vale 3 cuartos, por el seno de 2X. Y esa es la solución general.
En este último ejemplo, de igual manera, tenemos una ecuación homogénea, pero ahora es de tercer orden. Pero procedemos de la misma manera. Formamos la ecuación auxiliar m cúbica, porque es una tercera derivada, m cuadrada, igual a 0. Entonces hay que resolver esta ecuación de segundo orden, pues ya no se puede resolver por la fórmula general, porque ya es de tercer grado la ecuación cúbica, perdón. Entonces ahí, si lo hacen por el método del factor o división sintética, no sé cómo lo sepan hacer, se van a dar cuenta que las raíces van a ser estas. Entonces si multiplicamos este factor por este, me va a dar todo este de acá arriba. Entonces despejando de aquí tendríamos que M1 es igual a 1, M2 es igual a menos 2 y M3 es igual a menos 2. Entonces de aquí podemos ver que tenemos raíces, este y este son raíces reales diferentes entre el caso 1, pero a la vez este y esta son raíces reales iguales, entonces entra el caso 2. Entonces se puede decir que es una combinación del caso 1 con el caso 2. Y entonces la solución general, de acuerdo al caso 1, para estas dos que son diferentes. Pero como ya entra una repetida, entonces entra el caso 2. Agregamos una x y la raíz repetida. Entonces para estas dos que son diferentes, el caso 1, cuando entra una raíz repetida, entra el caso 3, agregándole una x. Y así quedaría la solución general de esa ecuación diferencial. Entonces, si se dieron cuenta, en todos los ejemplos básicamente es lo mismo. Primero hay que identificar la ecuación característica. La m lleva el exponente del orden de la derivada. Una tercera derivada exponente 3, segunda derivada exponente 2. No hay derivada, entonces no tiene m. La ecuación que se forma es la ecuación característica. La resolvemos para determinar los valores de m, que son los valores de las raíces de la ecuación que resulte aquí, que van a ser los valores que vamos a colocar aquí en los exponentes de las funciones exponenciales. Entonces, ya que determinemos los valores, hay que identificar si son iguales, diferentes, reales o conjugadas, y ya formamos la solución general en base a este formulario que tenemos aquí.